mes de abril, Dios nos regaló el nombre de la serie, Es Él, no eres tú, donde determinamos o vamos a determinar, y la palabra nos va también a confirmar de que todo, diga conmigo todo, iglesia, todo lo que somos, tenemos, hacemos, pensamos, logramos, es por Él y no es por nosotros. ¿Cuántos estamos reconociendo eso en esta mañana? Es por Él y no es por nosotros. Estamos convencidos que nada de lo que haya sucedido hasta el día de hoy ha sido la facultad tuya o mía, el talento tuyo y mío, la fuerza tuya o mía, la destreza tuya o mía. Ha sido su gracia, su favor y su misericordia sobre nosotros. Si has logrado multiplicar en tiempos donde han tratado de dar un decrecimiento como el que viene en el mundo entero, donde un hombre espicha un botón y se conmueve el mundo entero, y mucho mundo se estresa, se angustia, pues déjame llevarte a la palabra para recordarte que hay uno sobre cualquier hombre creado en la tierra, un nombre que tiene un nombre dado sobre todo nombre: Jesús. Y hablando de es Él, no eres tú, le hablé en consagración sobre una de las primeras características de Jesús, y le dije: Jesús el constructor. ¿Lo recuerdan? Si el diablo tiene por oficio, por actividad destruir, Jesús tiene por principio construir. Si Él sale todos los días a matar, dañar, robar y destruir, pues en nuestro Señor Jesús el constructor, como se lo enseñé el martes, viene a construir. Ahora, en unos minutos le voy a hablar sobre la segunda faceta, llamémoslo así, característica de Jesús. Hoy le vengo a hablar de Jesús el pastor. Supremamente importante, supremamente vital. Le quiero hablar sobre eso. Jesús el pastor. Le hablé de Jesús el constructor, ¿sí? Ahora le voy a hablar de Jesús el pastor. Ahorita le voy a dar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para titular la enseñanza en el día de hoy. Pero le voy a hablar inicialmente de este Jesús el pastor. Hay una prisión, esto lo escuché de un escritor, también de la boca de un pastor, que dijo lo siguiente: existe una prisión, la prisión más grande del mundo, es la prisión más poblada, es donde más se oprimen a las personas. Hay una prisión en la que nadie sale, nadie se escapa de esa prisión. Todos los que están ahí están en una cadena perpetua, si no lo sabía. Todos los que están ahí están siendo prisioneros eternos, ¿sí? Esa prisión es de noches cortas y de días muy, pero muy largos. Y este hombre la llamaba, y lo primero que yo dije: ¿será la de Bukele? ¿Será la de dónde? Y resulta que no, es la prisión de la necesidad. Es la prisión de estar constantemente con una necesidad. Esa prisión es la más opresiva de todas las cosas. Es la prisión de la que hoy vive esta generación. Necesito hacer, necesito ir, necesito comprar, necesito lo que aquella tiene, lo que aquel tiene. Me gustaría verme como aquel se ve, como aquella se ve. Necesito conocer lo que aquel conoce. Necesito comprar lo que aquel compra. Necesito ver lo que aquel ve. Yo quiero estar donde él está, donde ella está, como él está o como ella está. Se llama la necesidad. Y nos hemos entrado en una prisión. Somos prisioneros de alguna manera, si lo podemos decir así, de nuestras necesidades. Y este hombre decía: es la necesidad donde es la más opresiva, es la que pocos están saliendo, muchos entran y pocos salen. Y esa palabra necesidad nos está llevando a la angustia, a las noches cortas donde te acuestas y no duermes y se te hace así, de días muy largos porque no encuentras. Y tengo un principio en mi vida que quizás de tantas veces que la necesidad me hizo equivocar, pero uno de los principios que he guardado en mi vida es que la necesidad mal manejada termina siendo necedad.
Cuando yo estoy necesitando algo y no lo sé manejar, termino siendo necio en medio de mi necesidad. El problema no es lo que necesitamos, sino lo que hacemos por lograrlo. Cuando hacemos algo mal hecho por lograr cubrir una necesidad. Por eso este hombre la llamaba la prisión de la necesidad, porque muchos estamos prisioneros a que necesitamos algo más, buscamos algo más, y esa es la más opresiva, donde pocos salen. Como le decía, he descubierto que una necesidad mal manejada me lleva a la necedad. Una necesidad mal manejada termina en una necedad. Ahora, precisamente por eso, hoy le voy a hablar de Jesús el pastor. Ese Jesús que dice la Biblia, pero déjeme darle la base bíblica de toda la serie. Hebreos capítulo 13, verso 8. Le enseñé el martes pasado en consagración que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y ¿cuándo? Y siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que Él siempre será nuestro pastor. El mismo ayer, hoy y siempre. Si lo conozco, porque es importante ir a la palabra y ver todo lo que Jesús hizo, iglesia. Porque si yo conozco al Jesús de ayer, tendré más fe que Él lo puede hacer hoy, y podré creer que Él lo volverá a hacer mañana o siempre. ¿Por qué no hay fe hoy en día? Porque tú no vas a lo que Él hizo ayer. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra ¿de quién? De Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca ha cambiado. Jesús el pastor es algo que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida, para que la necesidad, para no entrar a la cárcel o a la prisión de aquella necesidad que tanto le hablé, que aunque no lo creamos, está citado constantemente en la Biblia. Déjeme referirle Salmos capítulo 100, verso 3. Dice la palabra, el mismo salmista David decía: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos su pueblo, ovejas de su prado. Somos su pueblo y somos ¿qué, iglesia? Ovejas de su prado. En Juan capítulo 10, verso 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús mismo estaba diciendo, palabras de Jesús en Juan 10, 11, que Él era el buen pastor y que daría su vida por sus ovejas. Ahora, ¿por qué le estoy conectando la palabra necesidad y la palabra pastor? Porque desde que fuimos sacados de la gracia por el pecado, el origen del pecado desde la creación, nosotros quedamos con una constante necesidad. Vivimos con necesidades 24/7. Usted y yo en algún área tenemos una necesidad. Por eso el Señor tenía que colocarse como un pastor, y tenemos que aprender a ver a Jesús como el buen pastor, el verdadero pastor, el que nunca parará, el que nunca cambiará. Porque Hebreos 13:8 nos dijo que Él es el mismo siempre. Él nunca va a cambiar. Él siempre será el mismo. Por eso Juan 10:11 nos dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. El rey David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Y estando en uno de esos días donde él, como pastor de oveja, llevaba a sus ovejas, las cuidaba, las protegía de las bestias, las protegía de la necesidad, buscaba arroyos para que sus ovejas bebieran, pastos para que sus ovejas comieran. En un momento dado se sienta, y escribe, es inspirado por el Espíritu Santo a escribir
uno de los salmos que usted quizás ha leído más veces, que le fue fácil recordarlo, grabarlo, que lo podría citar o declarar sin necesidad de verlo en la pantalla, que es el Salmos capítulo 23, donde él habla de que el Señor es mi pastor. Él se vio allá, vio cómo él cuidaba sus ovejas y miró al cielo, me imagino, tocando su arpa, y dijo: Señor, el Señor es mi pastor. Pero lo que me gusta es que él estaba en un estado, valga la redundancia, de necesidad. Él reconoce que él tenía necesidad y que en algún momento dado de su vida algo le iba a llegar a faltar. Por eso el Salmo 23 verso 1 en adelante me encanta, porque comienza diciendo, léalo conmigo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que Dios, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, ataca, refiriéndose a que Él es el pastor, es que a él nada le iba a faltar. Si el Señor era su pastor, nada le iba a faltar. Si Él era el pastor de esas ovejas cuidadas de la casa de Isaí, su padre, Él también estaba reconociendo que a esas ovejas, mientras David fuera el pastor, a esas ovejas nada les iba a faltar. Yo quiero comenzar la palabra de esta manera. Verso 2 dice: en campos de verdes pastos me hará descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto, para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Mira esto: me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, de mis enemigos. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. En otra versión dice: unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Dice la Biblia: sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa, oh Señor, viviré por largos días. Otra versión dice: y en la casa de Jehová viviré por largos días, dice la palabra. Es un salmo escrito por el rey David. Ya hace más de 3000 años lo escribió, iglesia. Y la palabra de Dios definitivamente es insondable. No hay sonda que pueda lograr detectar la profundidad de la palabra. Es imposible llegar hasta lo más profundo de ella. Es incalculable, es muy profunda. Porque 3000 años a la fecha de hoy, David fue inspirado, entrenado y reconoció que el Señor era su pastor y que a él nada le iba a faltar. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado cuando en tu corazón hay una necesidad, donde olvidas en medio de la necesidad que Él va a suplir, que con Él nada te faltará, y por el afán de cubrir esa necesidad llegas a la necedad. Y hoy estamos viviendo, iglesia, en una generación desbordante que presiona 24/7, que constantemente quieren hacer lo que a su edad no deberían hacer, lo que en sus facultades no tienen cómo hacerla, pero por la misma necesidad que el mundo le está diciendo, por una falacia llamada redes sociales, donde lo ven todo posible, pero no es así. Entonces la presión que estamos viviendo, sobre todo la parte de la autoridad, la presión nos está llevando a la aceleración y a cubrir necesidades que no deberíamos cubrir, al menos en determinados tiempos o en determinadas áreas de la vida de muchas personas, iglesia. Estamos en un tiempo donde me voy a colocar en espacio y en tiempo, donde ser pastor es lo más complejo hoy en día. Yo viví la iglesia desde bebé. Yo soy ratón de iglesia, lo repito casi cada 8 días. Vi a mis familiares, a mis tíos, hermanos pastorear. Nada de lo que hoy pasaba hace 20, 30 años atrás. O sea, la cosa era totalmente diferente. La iglesia era muy diferente.
Pero la necesidad está llevando a la opresión y está llevando a olvidar que en la necesidad no está la solución, está Jesús el pastor. Y donde Salmo 23 nos dice que nada, ¿cuánto? Nada nos faltará. El que escribió este salmo no estaba simplemente escribiéndolo porque solo había sido pastos verdes, agüitas pacíficas, sino que David de alguna manera ya había enfrentado osos, lobos, leones para defender sus ovejas. David ya había entendido que a él nada le iba a faltar, porque a sus ovejas en manos de él nunca les faltó nada. El problema, iglesia, es que nosotros, en medio de esa necesidad que hoy quizás tenemos en una palabra llamada redil, porque para las ovejas Dios le dio un redil, para un rey Dios le dio un palacio. Y muchos hemos querido o necesitamos y creemos y confesamos de que pasaremos del redil al palacio, como el rey David. El rey David estuvo en un redil primero para entender un palacio luego. Quiero que notes eso y guardes eso. El rey David estuvo en un palacio, en un redil primero, para luego entender un palacio, para entender un palacio luego. Por eso he titulado el mensaje en esta mañana: del redil al palacio. Cuando tú entiendes que no eres tú, sino es Él, o más bien es Él, no eres tú, quiere decir que cuando estés en tiempos de redil, espera el proceso, espera los tiempos de osos, de leones, de lobos, para poder saber a qué te vas a enfrentar en el palacio. ¿A qué nos vamos a enfrentar el día que crezcamos, que nos desarrollemos, que conquistemos? ¿Está conmigo, iglesia, sí o no? Pero hay algo en las ovejas que me llama la atención. ¿Por qué Dios a ti no te comparó con un león, una leona, un lobo, una loba, un cuervo? ¿Por qué Dios no te comparó? Si eso de lobazo no feo, pero sí. ¿Por qué Dios no te comparó con un animal más salvaje, más agreste, que se pudiera defender? ¿Por qué nos lleva a la oveja? ¿Por qué te dice: yo soy el pastor, tú eres la oveja? Porque las cabras no necesitan el pastoreo que requieren las ovejas. Las cabras son más independientes, son más, han desarrollado más defensa. Se pueden defender ante un depredador, se le enfrentan porque tiene unas características. Dios le permitió unos cuernos para defenderse. Tiene unas garras no, porque no tiene garras, tiene unas pezuñas específicas para poder saltar y caminar en los riscos y no caerse. Una oveja tiene una cantidad de falencias, de dificultades, de necesidades que requieren por diseño de Dios un pastor. Requieren por diseño de Dios un pastorado. Por eso tú eres una oveja, yo soy una oveja y Jesús es el pastor. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué? Ezequiel capítulo 34, versículo 31 me dice: ustedes, mire lo que dice el Señor, ustedes son mis ovejas, son las ovejas de mis pastos. Ustedes son hombres y yo soy su Dios. Palabra de Dios, el Señor. Me encanta cómo Ezequiel también nos vuelve y nos confirma que nosotros somos ovejas, iglesia. Nosotros no fuimos diseñados para estar en las alturas, en los riscos, en los peligros, en la necesidad, en los conflictos. Nosotros fuimos diseñados. Si queremos pasar del redil al palacio, tenemos que ir pastoreados, tenemos que ir siendo guiados. Ahora, el por qué Dios nos compara con las ovejas: porque las ovejas tienen unas características, ¿sabía usted? Déjeme llevarlo a donde quiero llevarlo en esta introducción. Número 1, inestabilidad. Cuando llevan mucha lana, las ovejitas se comienzan a caer fácilmente, se comienzan a debilitar, y constantemente el pastor tiene que detenerse, devolverse a muchas, por el mismo peso de la lana, cargarlas, a otras volverlas a parar y guiarlas, porque son inestables. Muchas cosas en su vida se convirtieron para usted en inestabilidad.
llevan demasiado peso comparando la oveja. La lana tipifica quizás en este día problemas, retos, dificultades, baja autoestima, incredulidad, depresión y sobre todo inestabilidad. Y que solo Jesús el pastor es el único que, al verte tan inestable, tan débil, tan decaído o decaída, tiene que parar, tiene que volverte a tocar, a levantar y ayudarte, porque hay cosas que estamos llevando sobre nosotros que son demasiado pesadas, iglesia. Otra de las características naturales, le estoy hablando, de la oveja, porque el Señor nos compara con ellas, es que son de corta vista. No ven lejos, no ven bien. Ellos tienen mucho problema en la vista. Las ovejas son medio cegatonas. Dicen que tienen problemas. La mayoría son viscas y tienen muy mal vista. Y por ende el pastor tiene que guiarlas. Pero las ovejas, ojo con lo que le voy a decir aquí, las ovejas no son guiadas por lo que ven, sino por lo que escuchan. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra ¿de quién? De Dios. Déjeme llevarlo a Juan capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice: de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas no ven al pastor, oyen su voz. ¿Está conmigo? Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Escúcheme lo que le voy a decir. Esto es literal. Jesús en Jerusalén, cuando llegaba el día de mercado, todos los pastores de las zonas de los rebaños llegaban todos a un mismo lugar, a la plaza de mercado de Jerusalén. Y estando en la plaza de mercado, ellos no tenían lugar o espacio para que cada pastor colocara sus ovejitas en diferentes corrales. Todos llegaban a un gran corral y a todos metían a las ovejas en el mismo lugar. Entonces todas las ovejas estaban revueltas para la hora de vender, para negociar, para lo que fuera. Al final del día, cada pastor salía con sus ovejas. Ahora pregúnteme cómo lo hacía cada pastor. Pues resulta que cada pastor tenía un sonido específico, un llamado específico, donde les hacía el ruido, y las ovejitas, hoy en día todavía sucede, comenzaban a caminar. Cada uno llamaba a sus ovejas. Por ejemplo, yo aquí a usted le hablo mucho a mi familia. Cuando estamos en un centro comercial, estamos en un lugar grande donde se me perdieron, yo comienzo a decirles, ellos ya lo saben, y yo entro ahí y no los veo, y comienzan ellos a paran sus orejas y comienzan a buscarme hasta, ¿sí o no? Es verdad. Y ya yo entro y no los veo, eso está repleto, y allá llegan. ¿Qué quiere decir eso? Que los pastores hacían lo mismo con sus ovejas. Salían por el ruido, las demás no. Ese ruido no es de mi pastor, ese ruido es de otro pastor. Entonces comenzaban, y Jesús, viendo eso ahí, citó esta palabra donde dice: y él llama, verso 3, a las ovejas por su nombre y las saca. O sea, las ovejas escuchan la voz de su pastor. Uno tiene derecho a ser ciego en el mundo espiritual, pero no a ser sordo, iglesia. Uno puede tener ceguera y no ver las cosas claras. Uno tiene la debilidad, venga, es que yo no me di cuenta de eso, pero tú no tienes la excusa de decir que no escuchaste la voz de Dios. Tú no puedes decir: es que yo no escuché a Dios, es que Dios a mí no me habla. Eso es mentira del diablo. Dios te habla por cualquier medio, por cualquier solución, por un pájaro, por un perro que es más agradecido que los mismos hombres. Dios te habla de la lluvia, del sol. Dios te habla por medio de su palabra. O sea, nosotros tenemos excusa de no ver todo. No tenemos excusa por no ver todo, pero jamás tendremos excusas por no escuchar todo.
Verso 4: y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellos, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Esto me encanta, porque conocen su voz. Un cristiano, por equivocado que sea, debe detectar si lo que se le está diciendo, no viendo, diciendo, viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Un cristiano que ha desarrollado su oído a la voz de Dios dice: esta propuesta tiene su veneno. Esta canción tiene su tacha. Esta situación, hay algo que no me gustó lo que escuché. Porque si no, podríamos ser como Samuel cuando fue a ungir la casa de Isaí y comenzó a ungir por talentos, por dones, por porte, por guerreros, por no sé qué. Y el Señor le dijo: Samuel, 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 yo no miro lo que miras tú. Yo no miro lo de afuera, yo miro lo de adentro. Y yo creo que nosotros tenemos que entender en estos días, si Jesús es el pastor, si Jesús es tu constructor, el constructor, y Jesús es el pastor, tú tienes que entender que lo primero que tienes que desarrollar nuevamente es tu oído a la voz de Dios. Porque si te sigues mirando, llevando tu vida por vista y no por fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, tarde o temprano te vas a desilusionar y vas a entrar en una necesidad, en una angustia. Yo no miro noticias, iglesia, porque donde yo mire noticias me paralizo, ¿sí? Que el dólar se dispara, que el dólar se baja, que ahorita lo que cuesta 2 millones va a costar dentro de 2 meses 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza a generar angustia y comienzo a dejar de vivir lo que tengo que vivir hoy, sabiendo que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa es la palabra que tengo para ti: Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Con recesión o no recesión, con más impuestos o más impuestos, el Señor no dijo que Él iba a bajar la inflación, pero sí prometió que iba a subir tu producción. Tus egresos no van a disminuir, pero tus ingresos sí van a sumar más. Entonces, a la hora del té, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, iglesia. Dígame amén. Entonces, lo que estaba diciendo aquí es que, verso 4 por favor: porque conocen su voz. La verdadera oveja escucha la voz de Jesús, reconoce la voz de su pastor. Mi pregunta ¿es Jesús realmente quien te está hablando? ¿Es Jesús el Señor el que te está llevando y te está diciendo: ¿es esto, iglesia? Mire el verso 5, dice: pero a un extraño no lo siguen. ¿Cómo es increíble el desarrollo que Dios puso en la oveja? Que dice: se van detrás del pastor que es de ella. Y si otro le dice, la oveja como mesegatona dice: no, este mano mi pastor es esta. ¿Por qué tú todo lo que ves en internet lo sigues? ¿Por qué te sientes a escuchar cuánta basura hablan de la obra de Dios? Y lo peor de todo, terminas creyéndolo. ¿Por qué no entiendes que tú tienes que no seguir voces extrañas? Mire lo que dice la Biblia, lo está diciendo Jesús, dice: sino que huyen de Él porque no conocen la voz de gente extraña. Eso es tremendo. Y esto lo está diciendo Jesús. Jesús le dijo, verso 6, esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Verso 7, una vez más Jesús les dijo: de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Jesús. La puerta es Jesús, el pastor. Nadie puede llegar y hablar de Dios si primero no recibió a Jesús en su corazón. Por eso lo primero que tú tuviste que haber hecho es confesar a Jesús como tu Salvador,
como tu pastor y luego hablar de Dios como Padre y como bendición, iglesia. Él dijo, verso 8: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Jesús el pastor es el único que me pasa del redil al palacio. Jesús el pastor. Ya le hablé de Jesús el constructor, ahora le tengo que hablar de Jesús el pastor. Ese en esta mañana es el que necesito que tú te concentres y entiendas que no eres tú. Si el lobo no te consumió, si el león no te tragó, si la bestia no te destrozó, es porque fue Él, no fuiste tú. Si la enfermedad no te mató, si el COVID no te exterminó, si la necesidad no te puso a mendigar, a pesar de haber necesidad, no nos puso a mendigar, es porque fue Él, no fuiste tú, ni fui yo, fue Él. Entonces lo primero que yo encuentro en el verso 1, 2 y 3 de Salmos es que cuando Él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, lo primero que encuentro es que Él es mi proveedor. Lo primero que yo quiero que entiendas es que en el Salmo 23, 1, 2 y 3, lo que está hablando el salmista es que Él es el proveedor. El proveedor de todas tus cosas, el proveedor de tus milagros, el proveedor de tus circunstancias positivas. Yo aprendí, iglesia, que con Jesús ahí es donde yo manejo mi necesidad. ¿Cuántos tenemos necesidades? ¿Cuántos hemos estado prisioneros por una necesidad? Pero cuando yo manejo mis necesidades, entiendo que con Jesús no tengo lo que quiero, pero sí todo lo que necesito. Con Jesús yo no siempre tengo todo lo que quiero, pero sí tendré todo lo que necesite. El problema es que tú crees que al estar con Dios Él te va a dar todo lo que tú quieras, y no es así. Porque nosotros no somos como el Padre humano que le da todo muchas veces por cubrir necesidades, mas no desarrollar caracter en nuestros hijos. ¿Sabes qué aprendí, iglesia? Con Jesús el pastor, el proveedor. ¿Sabes qué aprendí? Que aun cuando esté en necesidad, que aunque las cosas todavía no me hayan salido, que aunque esté con problemas y conflictos como ser humano que soy, entendí que hay cosas que no están perdidas sino escondidas, y que solo las voy a encontrar en su redil. Por eso el Señor dice: he tenido tesoros guardados para mis hijos, que solo los van a hallar ellos. Para muchos la solución está perdida, el milagro está perdido, el matrimonio está perdido, la economía está perdida, la empresa está perdida. Para Dios no está perdida, o con Jesús nada está perdido, está escondido. Pero como tú eres un hombre inteligente y escucha la voz de lo que la palabra de Dios te está diciendo, tus tesoros, con tus tesoros, tú no le dices a todo mundo dónde están. Nadie tiene la clave de tu caja fuerte, al menos de que alguien sea muy personal. Nadie tiene la clave de tu cuenta bancaria. ¿O sí? No, porque son cosas que han estado escondidas. ¿Sabes algo? Yo aprendí algo, iglesia. Yo haciendo un mandado me encontré con un reinado. El rey David salió de su casa a llevarle panes y quesos a sus hermanos, y se encontró con Goliat, lo mató y terminó tomando la hija del rey y siendo rey.
haciendo un mandado, me encontré con un reinado. Yo creo en ese principio. Y yo en las pérdidas es donde he encontrado realmente el valor de las cosas. Yo nunca encontré el valor de las cosas en las ganancias, porque me las gané. Pero realmente cuando los perdí fue cuando dije cuánto valor tenían. Por eso, si sabes lo que tienes, cuidas lo que haces. Cuando tú pierdes un lugar de honor, para los que juegan con un lugar de honor, de servicio en la iglesia, de que tienen un lugar de honor en el corazón de alguien, ten mucho cuidado, porque ahí donde Dios te está diciendo que Él ha guardado cosas escondidas, no perdidas, pero sí escondidas, donde Él quiere proveer. Mientras están escondidas, Dios proveerá. ¿Está conmigo? El verso 2, me gustaría que me lo pusieras, por favor. Dice acá del 23, dice: en campos de verdes pastos me hace descansar y me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Mira la palabra descanso y tranquilidad. En el verso 2 no está hablando de cosas naturales, sino que está hablando de cosas espirituales también. Porque Dios, el verso 3, por favor, mira lo que dice el verso 3. Dice: me infundes nuevas fuerzas y me guías por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Lo que está diciendo también el Señor es que hay cosas que para Él son supremamente importantes, y se refiere a todas nuestras áreas emocionales y espirituales. Pastos verdes, aguas tranquilas, fuerza, me guía y me da aliento. Pero me gusta mucho la última parte del verso 3, dice: por amor, para hacer honor a su nombre. Escúchame bien, iglesia, esto es bien importante. Diga conmigo: Jesús el pastor. El Señor primero te ve cómo te comportas en el redil para saber cómo vas a hacer en el palacio. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien. Mi comportamiento honra o deshonra el nombre de Jesús. Por eso cuando alguien de esta iglesia vaya a ti, te cuente algo, te pida un consejo, y tú mismo sabes que lo que le estás aconsejando, sea un peladito, un joven o un viejo, le estás aconsejando algo contrario a la palabra, cuídate de no ser piedra de tropiezo. ¿Cómo es posible que alguien venga al consejo y tú le mandes a hacer exactamente lo que la Biblia dice, lo contrario? Tú y yo podemos estar equivocados. Yo he pecado, iglesia, muchísimas veces, pero nunca en mi vida le he dicho a alguien: hágalo. Porque para mí puede ser una simple debilidad, para esa persona puede ser el final de su vida. Y la Biblia dice que el que sirve de piedra de tropiezo para un pequeño es mejor que se amarre algo al cuello y se mande al fondo de la mar. Están cuidando Dios a sus ovejas. Entonces, si usted es un joven de esta iglesia que me está aconsejando mal a otros jóvenes, tenga cuidado con lo que les estoy diciendo, porque eso es muy delicado, lo que les estoy diciendo. Usted no puede mandar a un joven a hacer cosas cochinas cuando sabe que la Biblia los prohíbe, iglesia. Hágase usted si quiere, socio, pero no sea piedra de tropiezo para otros. Porque no es, tú y Dios se las arregla, pero cuando tú le mandas y aconsejas lo que no tienes que aconsejar, eso sí es un problema. ¿Está conmigo, iglesia? Por eso dice acá: me guía por el camino. Seamos gente correcta. Cuando Jesús es mi pastor, yo hago lo correcto. Y dice acá: para hacer honor a su nombre. ¿Cómo puedes dar un consejo de esa talla y sentir que estás honrando a Dios con eso? Yo llego a cualquier lugar público y quizás alguien me dice: un vino, una cerveza, y le dice: no la tomo. Porque yo no puedo ser piedra de tropiezo para alguien. Pero en mi casa me siento en mi comedor y destapo un vino y me como una buena carne en mi casa. Y eso no será solapado, eso es ser sabio de no ser piedra de tropiezo para alguien. Porque yo tengo dominio propio, yo me puedo tomar 1, 2 copas de vino. Hay gente que se jarta las 3 botellas que tiene en la casa. No sé si me estoy haciendo entender. Vamos, iglesia.
Entonces, escúcheme bien, yo soy bien claro con esto y en eso sí quiero ser conciso. Mi comportamiento honra o deshonra el nombre de Jesús. Juan, sube rápido. Coge el micrófono por acá. Píquele. Te voy a poner un ejemplo rápido. Juan es un hombre que trabaja con tránsito y transporte de este municipio. Es coordinador, ya lo va a decir. Él habla mucho, por eso no tengo tiempo, Juan, estoy corto, pero yo quiero ir preguntándote rápidamente algo, Juan. Dale volumen acá. Yo he notado que hay unos papás en esta iglesia que de alguna manera quizás no entienden el nivel de la irresponsabilidad a mandar a sus hijos aún a la iglesia, al redil, ¿sí? A hacer una vuelta, a hacer una diligencia, o a ir a jóvenes, o a ir a salvajes, o a venir a la iglesia, manejando carros, motos, sin sus documentos esenciales o obligatorios como mínimo. Tú eres un experto en la materia. ¿A qué te dedicas? Rápidamente, conciso. ¿Qué haces? Bueno, buenos días, iglesia. Después saludas, fresco, todo bien. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy inspección de tránsito de acá del municipio de Cota. Digamos, este año llevamos atendidos 34 accidentes nomás. Solamente 34 en lo que lleva del año. El año pasado atendimos 170 accidentes con 4 fallecidos. Este año vamos 2 fallecidos, de los cuales el año pasado 12 eran menores de edad. 12 eran menores de edad, los cuales no tenían licencia. Y hay algunas personas que dicen: no, yo mando a mi hijo común y corriente, solamente así como decía el pastor, por una necesidad se vuelven necios. Ahora, digamos, el año pasado, me refiero, hubo un muchacho, bueno, tuvo un accidente, pasó la calle una señora, el muchacho iba en la moto, no tenía licencia, la moto no tenía nada de documentos, y ahorita el niño está en bienestar familiar por restablecimiento de derechos. El niño tiene 15 años y los papás tuvieron que pagar una multa. La señora se ganaba casi 20, 30 millones de pesos porque era gerente de una multinacional, y el SOAT no cubre incapacidades ni medicamentos. Los señores de escasos recursos, pues, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que indemnizar a la persona, no pudieron indemnizarlo, y el papá está ahorita en la cárcel. Pausa. Le está hablando alguien que es experto en la materia. Anoche le dije a las 2 de la mañana, a la 1 como a las 2, le dije: ¿qué hubo, hermano? Me va a mandar las diapositivas, que por cierto no las han puesto. Ve poniendo ahí, hijo, por favor, lo que puedas. Este hombre es experto. Me dijo: pastores, mira dónde estoy. Y me mandó una pata toda partida en 13. Viejo, primero no me vuelvo a mandar eso porque caí no duermo después de eso. ¿Sí? O sea, él allá del hospital, estoy trabajando y el man con la pata aquí 3 veces. No, qué cosa tan asquerosa. Pero bueno, segundo, estaba trabajando porque es un experto. Yo no le vine porque, escúcheme bien, mi comportamiento honra o deshonra el nombre de Jesús. Tú mañana no puedes decir: pero ¿cómo pasó eso? Si él iba para la iglesia. No importa para dónde iba. Tú violaste. Cuando tú quitas lo incorrecto, Dios trae lo correcto. Te lo enseñé el martes. Entonces tú no te puedes pasar por alto. Para eso existen las pólizas. Y aún así, con todo y póliza, si yo tengo una póliza, pero violo ley, sale mi hijo sin pase, pierdo todo. Sigue. Porque ahí básicamente lo que decía el pastor, ahí determina la póliza de responsabilidades. Y el único que, digamos, mide las responsabilidades es la fiscalía, nadie más. La fiscalía es la que concilia o penaliza directamente, pues, a la persona. Mira esto: pena privativa de la libertad. No tuviste que dispararle a nadie, no te levantaste con las ganas de dañarle la vida a nadie, simplemente mandaste a tu hijo, menor o mayor de edad, qué sé yo, se fue. Bueno, si es menor de edad, pues tú respondes. Si es mayor de edad, él mismo va a pagar. Lo mandaste, iba sin pase, iba entrando, Dios no lo quiera, a la iglesia, pasó una moto, se mató, a pagarlo allá. Sí. Simplemente porque no eres responsable. Daniel Andrés tiene pase desde los 16 años. Me tocó pagarle una póliza especial para que le dieran un pase, porque yo no lo iba a poner a estar aquí para arriba y para abajo sin pase. Señores, y aún ustedes jóvenes que saben de quién les estoy hablando, y allá en casa sabe de quién estoy hablando, mire lo que está diciendo un experto. Y a mí me da terror. Yo prefiero que ni vengan a la iglesia, ni vayan a salvajes, ni vengan a jóvenes, ni nada de eso, porque yo no los quiero ver mañana con una
pena privativa de la libertad. Sigue. Bueno, se considera directamente ya sea homicidio culposo o doloso o una lesión personal. ¿Hay abogados acá? Ahí está el doctor. Abogado. La lesión personal es pena privativa de la con intramural, ¿cierto? Entonces imagínate, si cualquier persona comete una lesión personal, tiene que ser castigado sí o sí con detención intramural. Ahora, en lesiones personales de tránsito es mucho más complejo porque determinan culpabilidades. Ahora, si el menor de edad o digamos la persona que estaba manejando el vehículo no tiene licencia, no tiene SOAT, no tiene ni siquiera una tecnomecánica, es ahí donde se complican más las cosas. Ahí es donde hacen la pena privativa de la libertad o una conducta punible o pecuniaria, o sea, pagar. Si tú no tienes 40 millones de pesos para desembolsar a la persona, pagas con cárcel. Juan, una cosa. Es verdad que cuando, eso me lo enseñó también Juan en su empresa de seguros, es verdad que el valor, pongámosle ojo con la palabra, el valor que le tasan a una persona es por su edad también, ¿no? Sí, o sea, si uno accidenta a un joven, a un niño, a una persona que tiene vida, vale muchísimo más que una persona adulta. O sea, eso tiene un valor. Sí, es correcto, Paz. Pero correcto. todo en la vida tiene un costo. Por último, para terminar, esas son las consecuencias legales para el responsable, pero también debe haber una cantidad de consecuencias, multas adicionales a todo lo que hay. Sí. Digamos, en el municipio de Cota se han quitado aproximadamente 14 licencias de tránsito. ¿Por qué? O sea, independientemente, la norma está para cumplirse. Si usted tiene licencia, usted conoce la norma. Ahora, el que no conoce la norma, usted no lo exime de la responsabilidad de lo que estamos hablando. Ejemplo, digamos acá, esta doble línea amarilla. ¿Cuántos salimos y hacemos el giro hacia la izquierda? Yo creo que todos. Si se encuentran, digamos, un agente de tránsito, Pero no nos va a mandar hasta Siberia. pero toca hacerlo, Paz. O sea, digamos, Bájese, muchas gracias. Ya digamos, si digamos ocasionan un accidente saliendo acá, el culpable es la persona que hizo el giro hacia la izquierda. Por eso está la doble línea amarilla. Muchos dicen, no, pero yo que muero hasta Siberia. Pero lastimosamente es así. Donde Dios no lo quiera, salgan, atropelléndose a alguien, un motociclista, o digamos el occiso que hubo el año pasado acá al frente cuando hizo sí, en la noche, el sábado camión, aquí, sí, en toda la puerta. cuando hizo el camión, exactamente, Ahí. el señor, ahí ¿murió? ya va, sí, claro, el señor de la moto falleció. Entonces, ¿quién es el culpable? El que hace el giro hacia la izquierda. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Un aplauso para Juan, gracias. Déjeme esta imagen ahí, no déjala más. Gracias. ¿Cuántos creen que el Señor es nuestro pastor? Él es nuestro proveedor. Pero aunque Él es nuestro proveedor, es responsabilidad de nosotros cuidar la provisión. Por eso, las empresas de seguro como J&M de Juan y Janet que están en esta iglesia no son un juego, son una inversión en su vida para cuidar las cosas y los recursos que Dios ha hecho. Hay que cuidar todo lo que tenemos, ¿sí? Pero hay que ser responsable con lo que tenemos. Hoy en día tú sales a la calle y los riesgos son increíbles. Si puedes hacer un sistema de seguro, hágalo con ellos. Aprovecho la oportunidad para afiliar sus cosas, para cuidar. Pero yo estoy hablando de la irresponsabilidad de las personas. Porque no es irresponsable Caleb si yo le suelto mi camioneta. Soy yo el irresponsable por soltarle la camioneta a Caleb. Entonces, verso 1: el Señor es mi pastor, el Señor es mi proveedor. David, que está hablando de una relación cercana, de una relación personal. Jesús, él dice, el Señor es mi pastor. Yo te voy a decir esto: eso que haces con tus hijos son tus hijos. No estás mandando a cualquiera. No le estás mandando a un mensajero que se va sin pase, que si le pasa algo, pues que no, igual no, esa no es la intención. Estoy hablando de que tus mismos hijos están tomando riesgos afuera, iglesia. ¿Está conmigo o no? Esto lo dejo en su corazón. Entonces el verso 1 me dice que el Señor es mi
proveedor. ¿Estamos de acuerdo? Es mi. Cuando él dice es mi, está hablando de una relación cercana, de una relación personal, de una intimidad con Dios. A tiempo, a solas, él tocaba el arpa y hablaba con el Señor. Número 2, versos 23, 4 y 5. Versos 4 y 5 del capítulo 23. Es que Juan habló mucho, hermano. Dice aquí: aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Número 2, aparte de que, porque el Señor es mi pastor, porque Él es mi proveedor. Y segundo, porque es mi protector. Las ovejas son sumamente dependientes. Pero me gusta mucho la última parte que dice: con tu vara de pastor me proteges, me infundes aliento, dice la Biblia. Con tu vara me infundes aliento. Con tu vara de pastor me infundes un nuevo aliento. ¿Qué quiere decir esto? Aliento. La vara del pastor no fue para darle palo a la oveja, fue para alentarlo a hacer mejor las cosas. La vara del pastor era para la bestia, para el depredador. Era para el lobo, para el león, no para la oveja. La vara de la palabra, que a veces duele, no es contra ti, porque Dios no te prohíbe, Dios te protege. Me encanta esto. Dios no te prohíbe, Dios te protege. Es Él, no eres tú. ¿Tú crees que a mí me protege alguien? A mí me protege Él. Él me cuida, que utiliza a muchas personas, por supuesto, para bendecirme, para cuidar mi espalda, para decirme: hey, se te vio mal eso, estás haciendo mal, ojo con esto, eso es diferente. Eso es diferente, pero Él es nuestro protector. Y me encanta el verso 5, hijo, por favor, ponlo ahí. ¿Cuántos están tomando la palabra de esta mañana, iglesia? Vamos. Verso 5, 23:5. Y dice acá: me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Pero me encanta esto: me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Otra versión dice: aderezas mesa delante de mis angustiadores. O sea, David no estaba diciendo: estoy en el mejor tiempo, pero no estoy en el mejor tiempo, pero tú sigues protegiéndome. O sea, lo que está diciendo el verso 5 es que Jesús el pastor no solo está ahí presente, sino también está para bendecirme. Él no solo te acompaña, Él te bendice. Qué lindo esto, iglesia, vamos. O sea, Él no solo está para acompañarte ahí al lado como el buen amigo que para las que sea. No, Él está para bendecirte. Él está para acompañarte. Él está para levantarte tus manos, para alentarte, para animarte, para decirte: lo puedes hacer bien. Déjalo. Derramas perfume sobre mi cabeza. La Biblia dice en otra versión: unges mi cabeza. Escúchame bien. ¿Por qué ungía? ¿Por qué David hablaba de que el Señor lo ungía? ¿Por qué él fue ungido por Samuel para ser rey? Porque para sacarnos del redil al palacio, por favor, del redil al palacio, Él tiene que ungir nuestra cabeza, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora le voy a hablar técnicamente. ¿Por qué el pastor ungía o le echaba aceite en la cabeza a las ovejas? Porque las moscas se paraban encima de la cabeza de las ovejas o los bichos y comenzaban a colocar huevitos, y esos huevitos comenzaban a generarle rasquiña. Y como las ovejas no son perros, ellos por donde eran comenzaban a golpearte, porque son torpes, inestables y cegatonas. Mire cómo Dios lo quiere a usted, le dice la verdad en la cara y nos llama ovejas. Lo que pasa es que es más sutil, entonces dice ovejitas. Sí, pero nos está diciendo desde así de frente: torpes, inestables, cegatones. Bueno, pero oidores. Ok. Eso. Cuando ellos no pueden rascarse porque no tienen cómo hacerlo, ni quitarse en eso encima, se desesperan, se descontrolan, se inestabilizan, se vuelven inquietas. Entonces el pastor tiene que echarle un menjurje, un aceite en la cabeza,
para que esas cosas comiencen a desaparecer y no se le peguen ahí. Explico, escúchame bien lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que estaba diciendo David? ¿Qué es lo que está diciendo el mensaje del rey al palacio? Es él, no soy yo. Es que lo primero que, aunque sea él el que me llevará a un palacio mañana en bendiciones, él, aunque es él tiene que primero tratar con mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque cuando el payaso se va para un palacio, no necesariamente el payaso se convierte en rey, pero sí el palacio se puede convertir en un circo. ¿Lo tomó o no lo tomó? Unges mi cabeza con aceite. ¿Sabes algo, iglesia? Me encanta esto. Esta palabra es para ti. Verso 5. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Toma esto. Esta palabra es profética para ti en este mes. Donde quiera que estés, allá, mis hijos allá, en cualquier parte del mundo, los hijos de esta casa, perdón. Escúcheme bien. Dios siempre preparará lo mejor para ti. Esta palabra es profética para ti. Dios siempre preparará lo mejor para ti. Los mejores empleados, los mejores socios, las mejores finanzas, los mejores consejeros, la gente más profesional, la mejor palabra, la mejor iglesia, la mejor adoración, los mejores tiempos. Dios siempre preparará lo mejor para ti. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, iglesia. Dios siempre preparará lo mejor para ti. Dime amén. Y no los preparará ante sus amigos, ante tus amigos, los preparará ante tus adversarios, ante tus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de hoy en día de esa oveja? ¿Cuáles son tus enemigos de hoy en día? Te lo voy a decir de frente: la baja autoestima. Te lo voy a decir de frente: la incredulidad, tu depresión, tu inestabilidad, tu ceguera espiritual. Pero sobre todo, lo más peligroso, tu sordera espiritual. Eso es lo más peligroso. Por eso es que todo sucede en la cabeza. Porque el pastor, al ungir la cabeza a la oveja, hablo del pastor natural, le está cuidando los ojos, lo poquito de ojos que tienen, porque son viscas. Pero también le está cuidando de que nada se le meta por sus ovejas, porque ellas escuchan la voz de su pastor. No lo ven, pero lo siguen por su voz. Siguen y siguen y siguen. Ten cuidado con esa sordera espiritual que el diablo ha intentado traerte, donde la palabra llega pero no hace el efecto que tiene que llegar, porque cierras tus oídos a Dios. ¿Está conmigo, iglesia, sí o no? Y por último, Salmo 23:6. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Lo último, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Tercero, cuando Jesús es el pastor, es tu pastor, Él es prometedor. Primero proveedor, segundo protector y tercero prometedor. Bondad, misericordia. Y cuando la Biblia dice que da misericordia, que tiene misericordia, está hablando de que Él perdona, de que Él conforta nuestra alma, de que Él necesita perdonar. ¿Cuántos? Yo todos los días necesito ser perdonado, porque todos los días me equivoco, todos los días fallo. Yo digo: Señor, mi carne, Pablo mismo lo decía, mi espíritu desea hacer una cosa, pero mi carne me hace hacer otra contraria. Por eso aquí se habla de Jesús el pastor, no de Andrés Mach. Es el pastor, Él es el único pastor bueno y verdadero, santo, puro. Por eso tú nunca te puedes desviar porque un pastor natural se equivocó. Si tu pastor fue Jesús, tú nunca te vas a salir de la iglesia o de la casa del Señor o de tu fe. Si tú escuchaste la voz de Jesús, tú nunca volviste a ser igual. Por eso Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cómo qué?
No como cabritas, no como vaquitas, no como perritos, no como lobos, no como leoncitos, como ovejas, porque la oveja tiene tendencia a desviarse. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, oh, qué lindo esto, cargó en él. O sea, ¿en quién? En Jesús. Diga conmigo, es él, no soy yo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús es tu prometedor, escúchame bien, aire de tu casa. Cuando Jesús es tu prometedor, cuando tú entiendes que Él es tu pastor, cuando Jesús es tu prometedor, tu futuro está en las manos de Dios y no en boca de otros. Y yo te vengo a decir, tu futuro está en las manos de Dios, no en boca de otros. Porque ahí al final dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, lo que está hablando, lo que está prometiendo el Señor es que nosotros tenemos una vida eterna. Tenemos una vida eterna. Tenemos una promesa, iglesia. Mi futuro está en las manos de Dios, no está en boca de nadie. Yo lo que necesito es obedecer al Señor. Pero ¿sabes algo, iglesia? ¿Qué hacía David en tiempos donde él tenía enemigos, tenía dificultades? Quizás habrían tardes donde no encontró el mejor pasto para sus ovejas, ni el mejor río para sus ovejas. O quizás fue un día donde tuvo que luchar con el oso, con el león, y él con sus propias manos mataba a un león. Este hombre era un muchachito de 16 años. Yo sé que tus hijos son un león completo para manejar, manejan que mejor que tú y que yo, pero tienen que estar legales, y paré de contar. Pero lo más tremendo de esto es que ¿qué hacía David? David cantaba y tocaba el arpa mientras cuidaba ovejas. Por eso un día en el reino de Saúl, 1 Samuel 16:16 dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa. Escuche bien, mire las características. Es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Jehová está con él. Diga conmigo: es él, no soy yo. Si tú eres valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso o hermosa, estoy hablando en plural, es porque Jehová está en es él, no eres tú. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Diga conmigo: del redil al palacio. Escúchame bien, iglesia. Escúchame bien, aquí está la palabra. ¿Qué hacía David? ¿Por qué lo llamaron? ¿Por qué lo llamaron? Porque él sabía qué. Porque sabía adorar a Dios. Porque él tenía una relación con Dios. Porque en los tiempos libres no se ponía a whatsappear, o en pleno culto no se podía a mirar redes sociales, ni Instagram, ni nada de las bobadas que muchas veces usted se sienta en una reunión a mirar. Como usted sabe que lo hace. A mí los líderes de esta me han dicho: mire, tal persona, tal líder, tal músico, usted está predicando, pastor, y él está mirando redes. Qué falta de respeto de esta gente. Pero quieren pasar al palacio. Pero ¿sabe qué hacía David? David cogía y decía: cuando yo adoro, la adoración de nada sirve si no hay una relación. O sea, tú vienes a adorar, a cantar,
Pero ¿realmente vienes a relacionarte con Dios, iglesia? Por eso, anote este principio, el último que le quiero agarrar. Cuando la adoración se mezcla con la relación, llega la revelación. Esto me encanta. La revelación es que aunque soy una oveja ciega, bizca, puedo ver las cosas. Oh. Yo no sé, si no las cogió, perdió 45 minutos de predica. Mi adoración mezclada con mi relación con Dios trae la revelación, y se comienzan a revelar las cosas más claras, y comienzo a ver un año profético como el Señor nos lo permitió, y comienzo a entender que eso era una trampa del diablo, pero que Dios me libró, pero no tengo que volver a caer, y comienzo a ver el favor de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque yo te mando un mensaje. A las 5:30 te mandé el de reuniones. A las 7 algo te mandé un video donde decía Dios prepara lo mejor para ti. Y después te mandé el link para que te conectaras. Tienes dos caminos: ofenderte o agradecerme. ¿Sabes por qué los muertos reciben más flores que los vivos? Porque el remordimiento es más barato que el agradecimiento. Y tú tienes que aprender a ser agradecido. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque este que pasó del redil al palacio escribió esto. Escúchame bien. Salmo 122:1. Dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con mucha gente cuando me dijeron: Andrés, tienes que ir a la iglesia. Andrés, ve a encuentro. Cuando el primer encuentro que yo fui: Andrés, cambia tu manera de vivir. Andrés, si siembras, cosecharás. Por eso yo nunca voy a olvidar a la gente que me guió en tiempos de ceguera mía, porque no me dieron ni carro, ni casa, ni beca, pero me dieron el mejor consejo: llevarme a la presencia de Dios, para que yo pudiera decir en un tiempo donde me faltó muchas cosas. Cierra la puerta, por favor. Donde faltaron muchas cosas, yo pude decir: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Yo te quiero decir algo, iglesia. Tú tienes que aprender a adorar a Dios, y no me importa el tiempo, pero tú tienes que adorar a Dios y mezclar tu adoración con tu relación, para que por fin llegue tu revelación. David era un adorador, pero tenía una relación con Dios impresionante. Pecó, falló, tuvo necesidades y no la supo manejar. Fue, hizo lo que no tenía que hacer, se metió con la mujer que no era la de él, mató a su esposo. Bueno, eso hizo de todo David. Hizo un censo prohibido con Dios, pero aún así Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Porque cuando tu adoración se mezcla con tu relación, viene la revelación, iglesia. Yo creo que allá en casa, y aquí también, se pongan de pie, suelta todo lo que tienes en casa. Si algo te va a distraer, un hijo, lo que sea, y dame tiempo. Necesito adorar para relacionarme, porque necesito revelación. Necesito que Dios me revele el dónde, el quién y el qué de estos tiempos. Pero tú lo vas a confesar con tu boca, y tú en esta mañana tú le vas a decir: Señor, yo me alegro con aquel que esta mañana me mandó un WhatsApp por redes de mujeres, el que me invitó a una academia, el que me dijo que sirviera en el campus, el que me llamó a sembrar. Yo me alegro con ellos, porque ellos me dijeron: iremos juntos a la casa del Señor.